Está con nosotros nuestro primer invitado, el doctor Ricardo Noboa, distinguido analista político. Ricardo, bienvenido a estos micrófonos. Quiero empezar con el tema de esto de que la Asamblea no aprobó el juicio de la vicepresidenta Abad. ¿Qué debería hacer el presidente Noboa? Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación a este panel. Vea, Juan Javier, ni en las épocas más ácidas de las diferencias entre presidente y vicepresidente, vale decir León y Blasco Peña Herrera, Osvaldo Hurtado y León Roldós, yo he escuchado a un vicepresidente, en este caso a una vicepresidenta, decir en una entrevista de televisión que va a poner patas arriba el país en 30 días. A nadie le he escuchado semejante disparate de decir que va a renegociar con el Fondo Monetario, que va a bajar el IVA, que a lo mejor va a despedir a 3 o 4 ministros de Estado y que a lo mejor hasta indulta a alguien en virtud de que la justicia no ha actuado bien. Dios mío, qué terremoto. Por lo tanto, básicamente, el presidente tiene todo el derecho, porque es público esto, de no confiar en esa vicepresidenta. Basado en eso, entonces, nosotros nos preguntamos, bueno, entonces el presidente puede encargarle a un ministro de Estado y no a la vicepresidenta. Yo diría, no. Yo creo que eso no se puede. A no ser que venga la Corte Constitucional, que es la Corte de Cortes, y que hizo una interpretación el año 2010 sobre más o menos el mismo tema, y diga lo que aquí hay que hacer. Porque si no, vamos a pasarnos debatiendo, ustedes, nosotros, los políticos, los partidos, diciendo cada cual lo que le interesa. Cuando aquí lo que interesa saber con precisión es si el presidente, dado que esto no se cuenta para la reelección, si el presidente debe o no debe pedir licencia. Ricardo. Eso es, pedir licencia. Cosa que si el presidente tiene que pedir licencia, bueno, la interpretación es una. Si el presidente no tiene que pedir licencia porque no se cuenta para la reelección, entonces que la Corte Constitucional nos lo diga con toda claridad, como opina sobre tantas cosas vitales, hasta se ha metido en los matrimonios y se ha metido en el aborto y se ha metido en tantas cosas fundamentales. En la eutanasia. Y en la eutanasia. Que se meta en esto también. Bueno, también tú tienes una buena idea, eso es que arrogación de funciones. A ver, lo literal debe de llegar hasta lo literal. Ricardo, Oscar, yo que somos abogados, sabemos perfectamente que lo dice la Constitución y lo dice el Código Civil, sí, que las normas deben de interpretarse al tenor literal. Ya, pues lo literal, por eso digo, tiene que llegar hasta lo literal. Atrás de lo literal, aunque esté claro, atrás de lo literal también siempre hay un espíritu, es decir, la intención que tuvo el legislador, sea constituyente, o sea, el de una Asamblea Nacional para la promulgación de una ley, la intención que tuvo de poner una cosa en la normativa jurídica. Lo explico mejor. Lo literal dice de que en ausencia temporal y ausencia definitiva del presidente de la República, en cualquiera de los dos casos asume la vicepresidenta. Eso es literal y eso tiene que darse. El presidente de la República tiene que pedir la licencia porque además así lo dicen varias normas del Código de la Democracia, no solamente una, y hay una última resolución del Tribunal Contencioso Electoral que incluso señala que los funcionarios no pueden hacer campaña y los mandatarios y funcionarios no pueden hacer campaña incluso ya ni siquiera en las horas después de trabajo. O sea, eso es contundente. Claro. Entonces se va a producir una ausencia porque va a haber una licencia y tiene que asumir, en este caso, a la vicepresidenta porque así dice lo literal. Pero ahora, lo que sí hay que interpretar por parte de la Corte Constitucional es el espíritu de lo que es ausencia temporal y ausencia definitiva, que genere un marco en el cual una cosa es la ausencia temporal en donde hay un encargo del despacho y otra cosa es una ausencia definitiva en donde se asume la función en reemplazo de otra persona de manera total o definitiva. ¿Para qué? Para que justamente no se produzcan estos vacíos en que llega una vicepresidenta, por ejemplo, vota a todos los ministros, tira todas las resoluciones, luego asume la misma persona que entregó el despacho, vuelve a asumir otra vez para cambiar y entonces el país no puede entrar en ese juego. Pero es que hay dos cosas pues ahí en lo que tú estás diciendo, Pocho. Una cosa es que la Corte Constitucional interprete, sí, como dice el dictamen del 9 de septiembre de 2010, que dice, como el candidato ejercerá para completar el resto del periodo, por lo tanto,
dice la frase, no se trata de un nuevo periodo computable para el caso de una eventual reelección. Entonces la primera pregunta que me surge a mí es ahí, pero entonces si es así, ¿tiene el presidente que pedir licencia o no tiene? Esa para mí es la primera inquietud. Y la segunda inquietud ya va más allá, de poder interpretar cuáles son las reales atribuciones que un encargado de 30 días tiene. O de 40. Correcto. Que le devuelve la misma persona. Ahí está si son atribuciones de mera administración o son realmente las mismas atribuciones que tiene el presidente elegido para 4 años, y ese sí es el mandatario presidencial. La vicepresidenta no es mandataria presidencial, es vicepresidenta de la República. Entonces, para mí son dos inquietudes, y sobre todo la primera, que yo creo que va en consonancia con esta interpretación del 2010, que la Corte Constitucional interprete y nos dé una respuesta. De lo contrario, nos vamos a continuar en este debate hasta el día anterior del inicio de la campaña electoral, y el país se va a desgastar pensando y debatiendo sobre si debe pedir o no debe pedir licencia y qué es lo que puede hacer ya en tu línea durante los 30 días en que se va a encargar. Ahora, la vía del gobierno fue otra, ¿no? La de pedir un dictamen del procurador. ¿Qué opinión le merece eso? De todos modos, habría que consultar a la Corte Constitucional. ¿Qué puede hacer el procurador ante esa pregunta, para empezar? Mira, Oscar, el Procurador General del Estado en aquella época, doctor Nicolás Parducci Chacaluga, que fue Procurador General del doctor Jaime Roldós Aguilera, en cada opinión, en cada dictamen tenía una frasecita al final que decía: esto no se puede entender como interpretación de la ley, porque solo al legislador toca interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Todos los dictámenes de Nicolás Parducci decían eso. Entonces, es claro que el Procurador General del Estado no puede interpretar la Constitución. La única entidad a través de una acción de interpretación que puede interpretar la Constitución es la Corte Constitucional. Así que ahí es donde deberíamos de ir. El procurador no es la vía adecuada. No, y si el procurador no es la vía adecuada, Ricardo, muy buenos días, un gusto conversar con usted aquí en Punto de Orden. Si el procurador no es la vía adecuada, no sabemos si la Corte se va a pronunciar. Voy a preguntar una frase que se usa mucho en la calle: ¿qué mismo va a pasar? A ver, pero la Corte Constitucional tiene que pronunciarse. ¿Pero ya se le ha pedido que se pronuncie o se puede pronunciar solita? Creo. No, tiene que ser a petición de parte a través de una acción de interpretación. Pero es que quien puede solicitárselo es la propia función ejecutiva, pues. Cualquier función del Estado puede hacerle este pedido a la Corte Constitucional, y la función ejecutiva quizás debe ser la más interesada, así como ahí donde el procurador debería ir a la Corte Constitucional y decir: a ver, señor, dilucídeme esto, ¿no? Pero la función ejecutiva está muy interesada en que le digan que no necesita, la palabra correcta es pedir licencia. Ese sería el interés prioritario de la función ejecutiva. La lectura política de ese asunto sería que acudió a la Procuraduría en vista de que vio mayor probabilidad de que el procurador se manifieste de acuerdo a su interés político. ¿O usted no considera que esto pudiese haber pesado en a quién se le pregunta primero, si es que lo más responsable era preguntar a la Corte Constitucional? Es posible que haya un interés, pero con el transcurso de los días el país empieza a enervarse respecto de cuál va a ser la situación que va a ocurrir el momento en el cual empiece la campaña electoral. Y no solamente la función ejecutiva, cualquier función del Estado. Esta consulta del año 2010 fue hecha por un consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora hay muchas instituciones que pudieran hacer esta consulta. Estoy de acuerdo en que a lo mejor no se quiere consultar porque se tiene temor a la respuesta. Pero es que así no se hace país, pues. No se puede no hacer las cosas que se deben hacer por el temor de que me vayan a responder de una manera o de otra. Lo que aquí hay que hacer es tranquilizar al país y dar estabilidad y decir: muy bien, la Corte Constitucional dice que yo tengo que encargarle a la vicepresidenta de la República. Y de paso que la vicepresidenta tiene todas las atribuciones que establece la Constitución. Bueno, pues entonces ahí sí amárrense los cinturones, porque con la señora, tal como se respondió a la entrevista de Lenín Artieda y alguna otra entrevista que le hicieron en televisión, significa que el país se va a ver envuelto en un caos
en el evento de que esto ocurra. Pero eso es lo que dice la Corte Constitucional y esa es la única intérprete de la Constitución que Lo hay. dije desde el primer día aquí en este programa y en el mío también de las 10 de la mañana, es que es la Corte Constitucional la que tiene que finalmente disipar cualquier duda al respecto. Ahora, una cosa al panel, es una pregunta al panel. Tengo entendido que la opinión general, según encuestas, no es favorable hacia la vicepresidente, pero esto, ¿no creen ustedes que esto también está minando la figura del presidente? A ver, claro que se desgasta, ¿no? Naturalmente la figura del presidente en medio de esta pugna se desgasta porque la respuesta natural es la que dio Pocho. Aquí le corresponde es a la vicepresidenta asumir y a la vicepresidenta le corresponde asumir de acuerdo con estas atribuciones. Pero lo que pasa es que nosotros estamos dándonos cuenta de que aquí hay una verdadera conspiración o una relación tan deteriorada entre el presidente y la vicepresidenta que muy probablemente la vicepresidenta en esos 30 días va a querer hacer que arda Troya. Entonces el país está preparado para eso. Ahora, yo decía aquí en estos micrófonos, pero me corrigieron. Yo decía que el presidente no debería pedir licencia. Me dicen, no, la Constitución exige que tenga que pedir licencia. Porque yo decía, no, el presidente no salga en una rueda de prensa y diga, la tarima de mi gobierno con mis obras y mis planes y mi gestión será la mejor campaña. Y no tengo tiempo para recorrer el país. Y mande a los ministros. No es la Constitución, es el Código de la Democracia. Es la ley electoral, que es el código. Por eso es que le han preguntado al procurador, claro. pues, ¿no? Y no han ido a ese es el fundamento, entiendo yo, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que la Corte Constitucional también tiene la facultad de hacer la interpretación de la Constitución, pero también de las leyes de la República, pues, sobre todo cuando están tan conectadas. Lo que pasa es que hay una norma constitucional que es la que habla de la ausencia temporal definitiva y del relevo del vicepresidente. Entonces, por supuesto, por eso está conectado. Dentro de esa conexión, quien tiene que interpretar eso es la Corte Constitucional. Porque, así es. A ver, yendo a lo literal y yendo a lo correcto, o sea, sacando de un lado los nombres, cuál es el nombre del presidente, cuál es el nombre de la vicepresidenta, poniendo claro, que esto ocurra después de 10 años con otros personajes. O sea, lo que ordena la ley es que una persona en funciones no puede al mismo tiempo ejercer la función y ser candidato, justamente para evitar aquella famosa frase del Estado candidato, en este caso del poder candidato. Entonces, para eso pone a otra persona, que en este caso es la vicepresidenta, que en condiciones normales se supone que es aliada. Se ha dado esta situación política, digamos, ni siquiera la digo atípica, porque en este país casi siempre el vicepresidente está peleado con el presidente. Pero no a este grado. Pero no a este grado, por supuesto. Entonces, realmente sí corresponde pedir la licencia y que asuma, en este caso, a la vicepresidenta. Eso desde lo jurídico. Pero también desde lo jurídico corresponde una interpretación de cuál es la diferencia entre ausencia temporal y ausencia definitiva. No para efectos del relevo, sino para efectos de la función. Porque una cosa es el encargo del despacho y otra cosa es asumir definitivamente el despacho. ¿Y dónde se diferencia la cosa, Ricardo? Básicamente en el desenlace. Porque en ausencia temporal tú le devuelves al mismo titular el despacho, en cambio en ausencia definitiva ya no se lo devuelves a esa persona. Entonces ya eres el titular del mismo. Claro, claro. Sí, claro. En otro tema, políticamente, Ricardo, y en su trayectoria, ¿cómo lee usted este comportamiento del presidente de tomar decisiones que son impopulares en vista de una elección cercana? Por ejemplo, se elevó el IVA previo a una consulta popular. Ahora estamos hablando de eliminación de subsidios previo a una inscripción de candidaturas presidenciales de cara a las elecciones del 2025. ¿Cree usted, en este contexto, el viernes se iba a dar una rueda de prensa para anunciar ya el procedimiento, es decir, el cómo de lo que ya se había decidido? Se suspendió y se ha anunciado que durante esta semana se hará, digamos, la precisión correspondiente. Sin embargo, todavía no se manifiestan ni precisan la fecha. ¿Cómo lee usted este comportamiento y esta forma de proceder del gobierno nacional? No, yo veo eso responsable. Hay que hacer lo que hay que hacer, sin importar realmente si es que tengo las elecciones de aquí en 15 días o de aquí en X meses.
si es que la economía no aguanta más, y no la aguanta, y lo han dicho los que saben. Yo he escuchado aquí a los economistas más prestantes del país decir que ya la política de subsidios no da más, y que los subsidios son regresivos, y también he escuchado el tema de los impuestos, y ya realmente hay que tomar ciertas decisiones. Ahora mira, Marisol, esto del IVA, aquí se subió el IVA, y no pasó nada, nadie protestó. La gente no reclamó porque este IVA es una especie de tasa. Estamos pagando algo para que nos den seguridad. Entonces la gente dijo, bueno, yo lo voy a aceptar. No va a pasar absolutamente nada. Y no ocurrió. Yo creo que en el tema de los subsidios, incluso estoy viendo que algunos transportistas están conversando con el gobierno. A mí me parece que si el gobierno toma estas decisiones importantes, sin importar si entra en una campaña electoral, esas son decisiones responsables que hay que respaldar. Ricardo, usted es abogado y es guayaquileño, ha ejercido la profesión durante muchos años, y como es público, recientemente usted y uno de sus clientes pues ha sido público que fue pues víctima de un sistema judicial bastante perverso en un caso particular. En la Divina Comedia, cuando Dante está con Virgilio y están a punto de entrar al infierno, leen un letrero que dice: abandonen la esperanza a todo el que entre aquí. ¿Usted cree que hay esperanza para el sistema judicial del Guayas? ¿Cómo ve la situación de los jueces en estos momentos? ¿Qué es lo que podemos esperar de tanta corrupción, de tanta porquería que vemos quienes ejercemos el derecho en Guayaquil y en la provincia del Guayas y digamos en todo el Ecuador, ¿no? Y ese infierno tiene letreros, ¿no? Este es el de los codiciosos, este es el de los que tienen gula, este es el de los corruptos. Entonces, y depende de eso el castigo. O sea que Dante vivió por Ecuador. Ha sido una vuelta. Y le fue a la Corte de Justicia de Guayaquil, probablemente. Creo que la resolución 067 que tomó el Consejo de la Judicatura, actual, el jueves pasado, me parece que es el 14 de junio, es una decisión ejemplarizadora, Oscar. Porque se ha ¿Le puede contar a nuestros radioescuchas de qué se trata esa decisión? Sí. El día 14 de junio, el Consejo de la Judicatura realizó una sesión que fue pública, porque uno podía meterse al link correspondiente. Y en esa sesión hubo una destitución masiva de jueces. Aquí yo he visto que se reúnen y se destituye al juez que da mal el habeas corpus, al juez que hizo tal cosa incorrecta, o al que cometió un error inexcusable. En esta ocasión se destituyeron, y eso es una pena por el Guayas, se destituyeron 6 jueces del Guayas, de la Corte Provincial del Guayas, ni siquiera jueces de instancia, y un funcionario que parece que es el que trabajaba en el tema de los sorteos. Entonces, en esa resolución del Consejo se destituyó 3 jueces provinciales, 4. Se destituyó y ya es público, por lo tanto no hay ningún problema en decir lo que hay que decir. Se destituyó al doctor Johan Marfetán, al doctor Guillermo Valareso y al doctor Reinaldo Ceballos Cercado, 3 jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas. Y se destituyó al doctor Alberto Ramos Lino y al doctor Nelson Ponce, jueces de la Sala Civil de la Corte Provincial del Guayas. Y se destituyó a un ayudante. ¿A la doctora Gallardo? Perdón, y a Fabiola Gallardo, tienes toda la razón, así es. Y al doctor Henry Taylor también. Además. O sea, ya la pregunta es quién queda, pues digamos. Claro, quedan muy pocos, por eso es que las audiencias no avanzan. Porque hay tan pocos jueces en la Corte que las audiencias están totalmente paradas. Eso ya es otra cosa, pero hay que dinamizar a la Corte del Guayas. Entonces, de estos jueces, en el caso... Fueron 7 jueces, un 7. fiscal y un secretario. Ok, perfecto. Muy bien, gracias por la precisión. De estos jueces, 3 de los jueces de la Sala Penal participaron en el proceso al que usted ha hecho referencia, Oscar, y 2 civiles también. Y yo todavía no he leído la resolución porque no está colgada, pero el Consejo de la Judicatura las cuelga cada cierto tiempo. Pero de lo que yo pude escuchar, la conducta que está censurada como una infracción gravísima
porque este superlativo es el que utiliza el Código Orgánico de la Función Judicial. No hay, hay infracciones leves, infracciones graves, infracciones gravísimas. Estas infracciones que se han juzgado ahí son gravísimas. Entonces, la esperanza, contestándote tu pregunta, yo creo que la esperanza sí tiene que ser una consecuencia lógica de una resolución como esta, para que los jueces tomen conciencia de que estas cosas no se pueden hacer. No se puede cambiar un tribunal de la noche a la mañana para beneficiar a una de las partes. No se puede pedir el nombramiento de un hijo a cambio de dictar una sentencia favorable. No se puede desterrar a los jueces que no me sirvieron, mandándolos a salas que no son de la propia especialidad, porque realmente a mí no me satisfacieron en mis pretensiones. Bueno, y hay un caso en que se hizo un trueque de un animador para una fiesta de disfraces a cambio de una sentencia favorable, de nuevo, en la Corte Provincial del Guayas. Pero yo quisiera agregar algo, y es no solo eso, sino que yo creo que la ciudadanía tiene que entender que cuando tenemos esta calidad de jueces, nadie de nosotros estamos seguros. O sea, es que ni siquiera se puede hablar de un país civilizado en donde los jueces son criminales. Porque con ese tipo de jueces son más peligrosos que los que están en la calle con metralletas disparando. Porque cuando uno no tiene justicia y no tiene seguridad, pues nadie invierte. No hay respeto a la propiedad privada, no hay crecimiento económico, no hay empleo. Eso es lo que nos condena al subdesarrollo. Hay una cosa, pues, Ricardo. Así es. O sea, si estos jueces merecieron estar en donde están y ser destituidos, pues bien destituidos. Pero resulta que solamente la lupa está hacia los jueces de Guayas o de la costa. Ah, no, sí. Porque, por ejemplo, mira, aquí Carlos Luis Sánchez Gaete, el día de hoy, hace pocos minutos, acaba de poner un X, dice: la jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de un juicio número X, no devuelve un deprecatorio a la Unidad Judicial de Guayaquil hace un año. Y obviamente tiene paralizado el proceso. La simple devolución de un deprecatorio, que es algo sencillo de trámite, que realmente lo termina haciendo un secretario. O sea, ¿cómo es posible que pasen estos actos que atentan contra el derecho en otros lados, pero ahí nunca tenemos noticia de jueces de otros lados? O sea, todo también se concentra en Guayas. En Guayas hay mucha corrupción, pero no solamente en Guayas. Coincido, o sea, la tijera nunca va por otro lado. Coincido plenamente y coincido, Oscar, con el análisis que tú acabas de hacer, porque es un análisis clarísimo. Y efectivamente lo que tú dices es así. Un conjuez de la Sala Civil de la Corte Nacional de Justicia, que no es guayaquileño, tiene una revocatoria hace un año. En un caso que no lo llevo yo, sino un colega que lo sé. Entonces, esto de aquí también se presta a pensar, ¿y por qué aguantas el despacho de la revocatoria? ¿Quién te toca el hombro para que aguantes el despacho? ¿Quién le toca el hombro a un funcionario de la Corte Nacional de Justicia para que un caso ya resuelto no lo despachen y no llegue a Guayaquil en 8 meses? A alguien le toca el hombro. Por lo tanto, estoy de acuerdo, el Consejo de la Judicatura, que ha actuado bien acá, que también observe las cosas a nivel nacional, claro, ¿no? Y la UAFE. Si usted o los radioescuchas quieren ver carros de lujo, o sea, un patio automotriz con los mejores carros, váyanse al parqueo de la Corte Provincial, claro, o a la Corte de la Florida. Porsche, facilito ser asesor de la UAFE. Bueno, muchísimas gracias al doctor Ricardo Gracias Novoa. a ustedes. Gracias Un por su abrazo. análisis.